Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos ilumine y nos acompañe en esta reflexión, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 30. Yahvé me dirigió de nuevo su palabra, diciéndome: Hijo de hombre, habla de parte mía y di. Esto dice Yahvé: ay de ese día. Se acerca ese día, la hora de Yahvé. El juicio de las naciones ha llegado. La espada a Egipto. Cush está temblando. Caen las víctimas en Egipto y se conmueven sus cimientos. Cush, Put y Lud, Arabia, Cub y los de la coalición caerán todos a espada. Los aliados de Egipto sucumbirán, y desde Migdol a Siene se hundirán su orgulloso poder. Morirán a espada, palabra de Yahvé. Será el más calamitoso de los países. Sus ciudades serán las más saqueadas. Sabrán que yo soy Yahvé cuando prenda fuego a Egipto y sean derrotados todos sus aliados. Irán mensajeros hasta Cush. Allá se pondrán todos a temblar al saber de su caída. Ese día ya viene. Esto dice Yahvé: aniquilaré el ejército de Egipto por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Traeré a él y a su mundo al sepulturero de los pueblos, para que arrase el país. Asolarán a Egipto a espada, y el país quedará cubierto de víctimas. Dejaré secos sus canales y entregaré a los extranjeros el país de todo lo que contienen. Palabra de Yahvé. Esto dice todavía Yahvé: ya no habrán señores en Nof, ni príncipes en Egipto. Devastaré a Patros, quemaré a Zoán y castigaré a No. Desataré mi cólera en contra de Sin, la fortaleza de Egipto, y haré que desaparezca la muchedumbre de Nob. Les prenderé fuego a Egipto. Sin será presa de convulsiones. En No se abrirá una brecha y las aguas se escurrirán. Los jóvenes de On y de Pin Beseb morirán a espada. La ciudad se irá a cautiverio. En Tapanés el día se convertirá en tinieblas cuando rompa el cetro de Egipto y ponga fin a su poder insolente. No saldrá de la neblina, y sus ciudades sabrán lo que es la deportación. Haré que Egipto rinda cuentas y sabrán que yo soy Yahvé. El año 11, el 7 del mes primero, me llegó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, rompí el brazo de Faraón, rey de Egipto, y nadie vino a cuidarlo o a aplicarle un remedio para que tuviera fuerza de empuñar la espada. Por eso esto dice Yahvé:
Me dirigiré en contra de Faraón, rey de Egipto. Lo romperé el brazo y haré que se le caiga la espada de la mano. Dispersaré a los egipcios en medio de las naciones. Los desparramaré entre los países. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré en mano la espada. Asolará a Egipto y se marchará con el botín. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras que Faraón tendrá que bajar de los suyos. Sabrán que yo soy Yahvé cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y la alcance Egipto. Dispersaré a los egipcios entre las naciones, los desparramaré entre los pueblos y sabrán que yo soy Yahvé. El año 11, el primer día del tercer mes, me llegó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, esto dirás a Faraón y a toda su corte. ¿Cómo expresar tu grandeza? Tú eras un cedro del Líbano de magníficas ramas y de abundante follaje, de altura tan grande que alcanzaba las nubes. Las aguas los habían hecho crecer, las aguas subterráneas le habían dado su prestancia. ¿Y dónde estaba? Él regaba todos los árboles del campo por medio de canales. Era el más alto de los árboles del campo. Sus ramas se habían multiplicado, su ramaje cubría todo su derredor hacia la abundancia de las aguas. En sus ramas anidaban los pájaros del cielo y numerosos pueblos se cobijaban bajo su sombra. Su altura, sus largas ramas constituían su belleza. Sus raíces estaban orientadas hacia las abundantes aguas. Ningún cedro le igualaba en el jardín de Dios. Ni los cipreses tenían tales ramas, ni los plátanos tal follaje. Su follaje era espeso como el del jardín de Dios. Estaba envidioso de él. Pero esto es lo que dice Yahvé. Subió demasiado alto. Su copa se elevó hasta las nubes y su corazón se hinchó de orgullo. Por eso lo entregué en manos del príncipe de las naciones, para que los trate como merecen sus faltas. Extranjeros, los sepultureros de los pueblos lo cortaron, lo echaron abajo de la montaña y sus ramas cayeron en todos los valles. Se quebraron en el fondo de los barrancos. Todos los pueblos de la tierra se retiraron de su sombra y lo abandonaron. Los pájaros del cielo se posan sobre sus restos y las fieras salvajes se instalan en medio de sus ramas. Que no se vea más en adelante a un árbol bien regado que se enorgullezca de su grandeza o que quiera alcanzar con sus ramas hasta las nubes. Ningún árbol cuyas raíces alcanzan las aguas profundas pondrán su confianza en sí mismo, porque todos están condenados a muerte, todos irán a parar a la morada de los muertos, igual que los hijos de Adán, que desciendan a la tumba. Esto dice Yahvé: dispuse un gran duelo para el día en que el cedro bajó a la morada de los muertos. Cerré el abismo encima de él, detuve los ríos en sus aguas, se secaron. Por él vestí de negro al Líbano y se secaron todos los árboles del campo. Las naciones se conmovieron de espanto ante el estruendo de su caída, cuando lo hice descender a la morada de los muertos con lo que bajaban a la tumba. Pero en el país subterráneo se consolaron todos los árboles del Edén, los más bellos del Líbano y los mejor regados. Los que vivían bajo su sombra en todas las naciones bajaron con él a la morada de los muertos y se juntaron con las víctimas de la espada. ¿Con quién podría compararte?
te precipité en lo más profundo de la tierra, igual que los árboles del Edén. Allí estás acostado junto con los incircuncisos, con las víctimas de la espada. Allí está Faraón y su pueblo, dice Yahvé. El año 12 del primero del 12º mes, me llegó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, entona un canto fúnebre sobre Faraón, rey de Egipto. Dirás esto: ¿cómo desapareció el león de las naciones? Tú eras como el dragón de los mares, hacías hervir las aguas, las removías con tus patas y producías las olas. Esto dice Yahvé: te echaré mi red y te arrastraré a la orilla con mis cuerdas. Te dejaré botado en el suelo, te esparciré por los campos, haré que sobre ti bajen los pájaros del cielo, las fieras de la tierra te devorarán. Expondré tus canales en las montañas, llenaré los valles con sus restos y con su sangre regaré el país el día de tu muerte. Cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Cubriré el sol con nubes y la luna alumbrará más. Por culpa tuya apagaré todas las estrellas del cielo y extenderé sobre tu país las tinieblas. Palabra de Yahvé. Muchos pueblos se estremecerán cuando anuncie tu ruina a las naciones, a países que no conocías. Numerosos pueblos quedarán espantados al ver tu suerte. Sus reyes se pondrán a tiritar cuando hagas pasar de mi espada delante de ellos. Cada uno temerá por su vida en el día de tu ruina. Esto dice Yahvé: la espada del rey de Babilonia llega a tu tierra. Haré que caigan multitudes por la espada de sus guerreros. Los sepultureros de los pueblos acabarán con el orgullo de Egipto y todo su pueblo será exterminado. Haré parecer todos sus rebaños a orillas de las grandes aguas. Ya no las removerán ni el pie del hombre ni las pezuñas del ganado. Entonces se calmarán las aguas de Egipto y sus ríos se deslizarán como aceite. Palabra de Yahvé. Arrasaré de Egipto, mataré a sus habitantes y quedarán completamente vacíos. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Las hijas de las naciones entonarán este canto fúnebre, lo cantarán refiriéndose a Egipto y a su pueblo. Cantarán este canto fúnebre, palabra de Yahvé. El 12º año, el 15 del primer mes, se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, lamentate por la gloria de Egipto, porque yo los voy a lanzar ahí donde están los que bajan al sepulcro, y serán reunidos con todos los demás que fueron pasados a cuchillo. Egipto ha sido entregado y la llevan a todos los habitantes. En el reino de los muertos, los héroes más valientes, junto con los auxiliares del faraón, le dirán: ¿por qué van a ser tratados mejor que los demás? Baja y quédate entre los incircuncisos, que perecieron al filo de la espada. Ahí está Asur y todo su ejército masacrado. Pusieron sus tumbas en el fondo de la morada de los muertos, y todo ese ejército rodea la tumba de Asur. Los que sembraban el terror por la tierra de los vivos fueron todos masacrados a espada. Ahí está Elam y todo su pueblo agrupado alrededor de su tumba. También ellos sembraron el terror por la tierra de los vivos, pero fueron masacrados por la espada. Estos incircuncisos bajaron a la morada de los muertos, arrastrando su vergüenza hasta donde los que bajaban a la tumba. Los pusieron en medio de sus víctimas. Ahí está Masoch, Tubal y todo su pueblo en las tumbas que lo rodeaban. Todos esos incircuncisos sembraron el terror en la tierra de los vivos y luego cayeron a espada. Están todos acostados
con los héroes antiguos, porque estos hombres bajaron a la morada de los muertos con las armas en la mano. Pusieron su espada sobre su cabeza y su escudo sobre sus huesos, porque su valentía lo hacía temible en la tierra de los vivos. Tú también te acordarás en medio de los incircuncisos, junto con las víctimas de la espada. Ahí está Edom, sus reyes y sus jefes. A pesar de su valor cayeron a espada, igual que los demás. Están acostados con los circuncidados, junto con los que bajaban a la tumba. Ahí están los príncipes del norte y los hombres de Sión. Bajaron con todo su prestigio a pesar de su valentía. Estos incircuncisos están acostados entre las víctimas de la espada. Arrastraron su vergüenza hasta donde los que bajaban a la tumba. Al verlo, Faraón se aconsolará por su ejército. Se cayó bajo la espada, palabra de Yahvé, al que difundía el terror por la tierra de los vivos. Lo acostarán entre los incircuncisos, entre las víctimas de la espada, y junto con él a todo su ejército. Palabra de Yahvé. Se me dirigió estas palabras de Yahvé: hijo de hombre, dirás esto a los hijos de mi pueblo. Les dirás: cuando hago que caiga la espada sobre un país, la gente de ese país elige a alguien de entre ellos y lo pone para que vigile. Si ve que la espada amenaza el lugar, toca el cuerno y le avisa al pueblo. Si alguien oye el sonido del cuerno y no toma en cuenta el aviso, y llega la espada y lo corta, él es responsable de su muerte. Si oyó el sonido del cuerno y tomó la espada de aviso, él es responsable, y el centinela que dio el aviso no tiene nada que temer. Pero si el vigía ve que amenaza la espada y no toca el cuerno, si el pueblo no es avisado y llegan a matar la espada a alguien del pueblo, ese será cegado debido a su pecado, pero le pediré al centinela cuentas de su sangre. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Apenas oigas que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Cuando diga lo malo vas a decir. Si no le hablas y si no hace lo que preocupe por su mala conducta, el malo morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Al contrario, si le has llamado la atención al malo por su conducta y no se aparta de ella y no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado, y tú nada tendrás que temer. Hijo de hombre, le dirás a la casa de Israel: se oye decir, estamos bajo el peso de nuestros pecados y nos desesperamos sin esperanza de salir de ellos. Les responderás: tan cierto como soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncia a su mala conducta y viva, deja el mal camino que ha tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Le dirás a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo salvará, no lo salvará si se pone a pecar. La maldad del malvado no lo hará caer después de que se haya apartado de la maldad. La misma razón, el justo vivirá. Aunque yo le haya dicho, vivirás, si se queda en sus méritos y se dedica a cometer injusticia, quedará en el olvido su justicia y morirá debido a su injusticia que haya cometido. De igual modo, aunque yo haya dicho lo malo, morirá. Si se aparta de su pecado y se dedica a hacer de lo que es recto y justo, si devuelve lo que le se ha prestado
y haya robado, si camina según mis mandamientos y no comete más injusticias, es verdad, vivirá y no morirá. No se tendrá en cuenta todos los pecados que haya cometido, ya que actuó de acuerdo con el derecho y la justicia, vivirá. Los hijos de tu pueblo dicen: la manera de ver que tiene Yahvé no es la correcta, pero más bien la de ellos es la incorrecta. Desde el momento en que el justo se aparta de la justicia y comete algo injusto, eso mismo lo hace morir. Y cuando el malo se aparta de su maldad y se dedica a hacer lo que es incorrecto y justo, eso mismo le da vida. Aunque ustedes digan la manera de Yahvé no es la correcta, juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta, casa de Israel. El año 12 de nuestro destierro, el 5 del 10º mes, llegó a mi casa un fugitivo de Jerusalén. Me dijo: la ciudad cayó. Ahora bien, la mano de Yahvé había estado sobre mí desde la tarde hasta la llegada del fugitivo. Y a la mañana siguiente, cuando llegó a mí la casa, el hombre, Yahvé me abrió la boca, ya no estaba mudo. Entonces se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, los que se quedaron entre las ruinas de la tierra de Israel dicen: Abraham era él solo y recibió el país en propiedad. Nosotros somos todavía muchos y el país nos pertenece. Les dirás esta palabra de Yahvé: ustedes comen carne sin sangre, vuelven sus miradas a sus sucios ídolos, derraman sangre y quieren así poseer este país. Moran en medio de ruinas y siguen viviendo de manera escandalosa, ensuciando cada cual a la mujer de su prójimo, y quieren así poseer este país. Añadirás: esto dice Yahvé, tan cierto como que vivo, que los que viven en ruinas caerán a espada, los que viven en el campo serán devorados por las fieras salvajes, y los que viven en guaridas y en cavernas morirán de peste. Convertiré a este país en una ruina, echaré por tierra su fuerza y su orgullo, y las montañas quedarán abandonadas sin habitantes. El día en que transforme el país en una ruina y en un desierto, debido a todos los crímenes que cometieron, sabrán que yo soy Yahvé. Sabes muy bien, hijo de hombre, que los hijos de tu pueblo hablaban de ti a lo largo de los muertos y de las puertas de la casa. Así dice unos a otros: vamos a escuchar lo que viene de Yahvé. Entonces vienen a verte como si fueran a cualquier parte, se sientan a tu lado a oír tus palabras, pero no lo ponen en práctica. La mentira está en su boca y solo buscan su interés. Tú eres para ellos como una canción que les gusta, la voz es hermosa y canta bien. Escuchan tus pecados, pero no hacen caso. Pero cuando eso ocurra, y eso va a ocurrir, sabrán que tenía un profeta en medio de ellos. Se me comunicó esta palabra de Yahvé, hijo de hombre. Habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza, les dirás a los pastores: esta es una palabra de Yahvé. Ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan por ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse por el rebaño? Se alimentan de leche, se visten de lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a las ovejas agotadas, no se han preocupado de las que estaban enfermas, ni curado a las que estaban heridas, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Y a las que eran fuertes las han conducido en base del terror. Sin pastores mis ovejas se han dispersado, siendo así presa difícil de fieras salvajes.
siendo así presa fácil de fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y las colinas. El resto está disperso por los países y nadie se preocupa o sale en su busca. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como yo vivo, dice Yahvé, que si mis ovejas quedan expuestas a los ladrones, si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa de los pastores. Mis pastores no se preocuparon de mis ovejas, se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Por eso, pastores, Yahvé habló, me dirijo directamente a los pastores para quitarles mi rebaño. Ya no serán más los pastores de mi rebaño, pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no será más su presa. Porque esto dice Yahvé, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me preocuparé de ellas, como los pastores que se preocupan de su rebaño el día en que se encuentran en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron. Ese día de negras nubes y tinieblas, haré que salgan de los otros pueblos, los reuniré de diferentes países y los conduciré a su propia tierra. Haré que ramoneen por las montañas de Israel, en los valles y en todas las praderas del país. Sí, haré que ramoneen en un pueblo, en un buen potrero. En las altas montañas de Israel descansarán en un buen corral y se alimentarán de fértiles praderas en las montañas de Israel. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar. Palabra de Yahvé. Buscaré a la que está perdida, volveré a traer a la que estaba extraviada, curaré a la que estaba herida, reanimaré a la que estaba enferma, velaré por la que está sana, las cuidaré con justicia. Y a ustedes, mis ovejas, esto dice Yahvé, juzgaré entre oveja y oveja, entre chivo y carnero. Así no les basta con pastar un buen potrero. ¿Por qué han pisoteado el resto del pasto? Si toman de agua clara, ¿por qué han enturbiado el resto de sus pies? ¿Acaso mis ovejas tienen que ramonear lo que ustedes pisotean y tomar lo que enturbiaron los pies de ustedes? Por esto dice Yahvé, juzgaré tanto a la oveja gorda como a la flaca. Ustedes les han pegado a las costillas y al lomo, han corneado a todas las más débiles, hasta echarlas afuera. Por eso salvaré a mis ovejas, las pondré a resguardo de los ladrones y juzgaré entre una y otra oveja. Pondré a la cabeza de ellas a un pastor único para que se preocupe de ellas, a mi servidor David, él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios y mi servidor David su príncipe. Firmaré con ellas una alianza de paz. Haré que desaparezcan del país las fieras salvajes. Mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Las instalaré alrededor de mi colina y haré que caiga la lluvia a un tiempo. Será una lluvia de bendición. El árbol de los campos dará su fruto y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra, porque habré roto su yugo habré librado de las manos de los opresores. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Ya no serán más presas de las naciones, ni los devolverán más las fieras salvajes, sino que vivirán en paz y nadie vendrá a molestarlos. Haré que la tierra produzca en abundancia, ya no experimentarán más hambre ni pasarán más esa humillación ante los demás pueblos, porque yo soy Yahvé su Dios y ellos son Israel mi pueblo.
palabra de Yahvé. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi potrero, y yo soy su Dios, palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 34, que habla de los pastores y de las ovejas. Estaba haciendo algunas anotaciones que me parecían muy importantes. Las ovejas no se deben pelear entre ellas y los pastores no deben abandonar a las ovejas. Mañana continuamos la lectura si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir meditando la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.